Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Gracias, gracias, gracias como siempre por tus energías, por tu momento de conexión, por estos instantes que podemos compartir. Hoy, 14 de mayo, vamos a conectar energías, momento excelente para conectar, un momento preciso, energías mayo asentándose, momento bueno de energías. No solo tenemos ya, estamos en los previos, este 16, tenemos la luna nueva, luna negra en Tauro, excelentes energías, vamos a ver, ya podemos sentirlo, mi gente bella, mi gente hermosa, cómo están estas energías. Sabes que no me gusta decir, muy a diferencia de otros canales, como es profecía cumplida, nada de eso, porque de verdad que no es mi política, no es la política del canal, pero madre mía, qué nivel de conexión, no me lo, no me lo atribuyo a mí, se lo atribuyo única y exclusivamente a las energías. Pues mi gente, yo simplemente soy un canal y las herramientas hablan por sí solas. Como les venía diciendo, este 16 de mayo tenemos luna negra en Tauro, luna nueva en Tauro, luna de asentamiento. Esta luna de este mes nos va a traer, nos va a estar aportando. Estamos cerrando, mi gente, se están cerrando contratos, se están poniendo en ejecución. Creo que ya de eso hablamos en el video anterior, muchas cosas no me gusta repetir, pero estamos en momentos donde energías se están manifestando, se están repitiendo, se están asentando, se están aplacando, se están poniendo en ejecución, se están resolviendo muchos asuntos, muchas situaciones que estaban como en stand-by, que estaban suspendidas. Algunas estaban bastante suspendidas, se siente que tienden como a retroceder, pero es como una especie de retroceso necesario, mi gente. Un retroceso necesario para poder finiquitar, para poder cerrarse, para poder que ese tipo de circunstancias toquen fondo para cerrarse. Vámonos con el tarot. Vamos a aperturar con el tarot de los ángeles. Vamos allá, las cartas que se manejen por sí solas, se están poniendo en ejecución, se están resolviendo muchos asuntos, mi gente, muchos asuntos, situaciones que estaban estancadas. Esta luna de Tauro, esta luna las van a estar y eso va a venir más acelerado aún, ya que Mercurio está entrando ya en lleno en Géminis. Vamos a ver, aquí tenemos 2 de copas, 2 de aguas en este tarot. Aquí tenemos, fíjate algo, hablando de contratos, de 2 de aguas, 2 de fuegos, de 2 de copas, 2 de bastos. Hablando de pactos, de convenios, de firmas, de situaciones que se están llevando, se están asentando, no solamente, y fíjate cómo me lo ratifican las energías, aquí no solamente vienen siendo lo que son relaciones, conversaciones, convenios, cosas que estaban en palabras, en papel, sino que es la acción. El fuego ya, el basto es acción, es llevarlo al hecho. Estos son nuevas operaciones, nuevas acciones puestas en caminos, contratos que no solamente ya están en carpeta, se firmaron y los engaveto. No, esto ya es seguirlo adelante, hacerlo. Se están haciendo y muchos. Tenemos aquí el as de copas. Esto es ponerlo, ejecutarlo, muchas reuniones, mucho nacimiento de ratificación de darle cimiento, darle hogar a nuevas formaciones, a nuevos, fíjate, a ver, vamos a ver en el fondo que tenemos reina de tierra. Pues oros, aquí tenemos de los palos del tarot, tenemos nada más me faltaría, fíjate que tenemos han salido, de los 4 han salido 3. Tenemos bastante movimiento y no es para menos. Tenemos aquí
lo que viene siendo la unificación, la unión de todo. Es como una especie de cansancio, de hartazgo, pero no hartazgo y cansancio de quedarse en casa. Es la activación en pleno. Esto veo activación en pleno, participación en conjunto. Me gusta mucho porque esto me habla muchísimo de aire también, de mucho movimiento, de abordar las cosas de manera sensata. Eso nos viene hablando lo que es la reina de oros, de activar las cosas de forma sensata, de sí, de que hay cansancio, de que sí hay hartazgo, hay un no más, no quiero más esta situación, no queremos más esto, pero de mucha sensatez también, de mucha participación, de mucho decir, oye, no quiero más esta situación, pero ¿de qué manera puedo yo participar? De enfrentar los retos con de qué manera puedo yo poner mi grano de arena, de qué manera puedo yo actuar, trabajar, formar parte de, independientemente de la manera que sea. Es algo bastante particular. Y vamos a sacar acá. Fíjate cómo está, cómo está el agua, más copas, más agua, mucho movimiento de agua, mucha energía en este instante, en esta tirada, en esta primera tirada, nos dicen que nuestras manifestaciones se hacen realidad, de que las preocupaciones se empiezan a difuminar, de que mucha participación, mucha actividad, mira, mucha combinación de agua y fuego, de que nos hablan de ocasiones para que el pueblo, muchas ocasiones de que la gente participa, de que la gente va a tener oportunidad y está teniendo oportunidad de participar y no las va a perder, no las va a perder, se perfilan en el horizonte y hay mucha motivación y esto va a ir increciendo, esto va a ir increciendo. Esto nos habla de no tomar la calle por tomarla, no de problemas, de manifestaciones, de cada uno con un palo en la mano, un garrote a lo loco, no. Esto nos habla de transformar la vida desde ahora y de un perfil de energía muy distinto el que está tomando Venezuela. Wow, esto es muy fuerte. Mira, se me ha partido el mazo, ustedes lo acaban de ver, qué fuerte, me ha salido prácticamente, cuando hago consultas con la gente de frente, le digo parte el mazo por la mitad, pero mira cómo se ha partido el mazo y ha salido encabezando prácticamente las cartas me dijeron trabaja con esta parte del mazo y bueno, yo no soy quien para decirles que no. Menos mal que todo queda grabadito y es muy importante que esto sea así. Y ha cortado en el arcano mayor, el primero que ha salido ha sido Arcángel Rafael con arcano mayor número 6 de los enamorados. Aquí nos está hablando nuevamente un arcano mayor que nos habla de firmas, de contratos, de convenios, de alianzas positivas. Directamente me viene a mí a la cabeza es María Corina Machado, tocando puertas, dando la cara, sellando convenios, abriendo puertas que estaban cerradas, abriendo puertas que quizá nunca habían sido tocadas. Este arcano nos habla muchísimo de lo que viene siendo abriendo puertas, abriendo puertas para Venezuela en lo que viene siendo la parte energética, abriendo puertas para Venezuela en lo que es el tema de limpieza, en lo que es el tema de transformación energética, transformación, crecimiento, evolución de todo lo que viene para Venezuela. Esta mujer, el trabajo que está haciendo definitivamente es un trabajo encomiable. Está muy guiada, está muy bien guiada, está muy protegida. Ahora mismo que tenemos a Mercurio entrando en Géminis, noticias que sacuden todo está mira, arcano mano, mira lo que quedó en esta parte del mazo, en esta parte de que se ha caído del mazo. Arcano mayor número 1 del mago. Todo está por rehacer, todo está para iniciar. Nos preguntan los arcángeles, ángeles, seres celestiales que están de nuestro lado. Arcángel Raziel en este mazo. ¿Estás preparado? Tenemos todos los recursos, tenemos todas las capacidades para manifestarlo.
Se están haciendo maravillas. 9 de tierras, 9 de oro. Esto nos habla de el aprovechamiento ilimitado de todos los bienes que nos da la tierra, que tenemos la tierra. Precisamente de esto nos habla, muy importante tener en cuenta el trabajo que se está haciendo. Se están haciendo convenios para lo que viene siendo el beneficio para poner a punto Venezuela. Me están hablando claramente, importante, no solamente mayo es como mes para sellar, para poner en marcha todo lo que es la maquinaria, lo que es puesta en punto de Venezuela, y ya vamos a decir para qué otras cosas más. Otro arcano mayor que se ha quedado en esta parte, la gran sacerdotisa, Arcángel Janiel. Esto nos habla de confiar en nuestra intuición, confiar en todo lo que se sabe, en toda la magia que rodea en este momento de Venezuela, todo el poder. Importante porque un mensaje importante antes de pasar a la acción. Es importante tomar el tiempo de pensar, es importante tomar el tiempo de hacer limpieza, es importante eso. Mira, Arcángel Mayor número 1, Arcángel Mayor número 2. Yo voy a sacar para poder interpretar qué mensaje. 2 de tierras, Caballero de tierra. Y por fin me sale aquí un 6 de espadas. Un 6 de espadas, porque el 6 de espadas es porque estaba esperando yo la primera carta de espadas que me sale. Y precisamente el 6, porque el 6 de espadas en este momento, siendo la primera carta de espadas que me sale, nos indica que las cosas mejoran, que una situación difícil conoce su desenlace. Y nos están hablando que se les cierra el ciclo. Se les cierra el ciclo a las personas que han cometido traición, chantajes. Fíjate algo, les llega la hora, se les toca la puerta, precisamente se les marca el camino de salida. Wow, qué importante, se les marca el camino de salida, y como se los había comentado en lecturas anteriores, íbamos a ver personas hablando, íbamos a ver personas de rodillas, humilladas, cantando, y ya los estamos viendo, empezando por el hijo de Nicolás Maduro. Hemos estado ya viendo personas que están confesas, declaradas como que han traicionado, ya se les han caído las máscaras, se están esclareciendo, se están viendo los que han hackeado, las mentiras, todo lo que son los chantajes, se están viendo las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, ya tienen etiquetas en sus frentes, no basta con el tener precios en sus cabezas, todo esto van a tener la salida. Fíjate algo, están hablando este mes de mayo importante, mes de abril, para la entrada de María Corina Machado. Pregunta importante, tenemos aquí, mira cuánta tierra, cuánto oro, todo lo que es el color verde en este mazo nos está hablando de oro. Nos están hablando de vida familiar feliz, nos están hablando de sistemas que funcionan, de seguridad. Mi gente, lo estamos haciendo bien a nivel energético. Veo una Venezuela que se está uniendo cada vez más. Yo sé que en este momento hay penuria, pero las cartas, mi gente, mira, este arcano mayor que había quedado en el fondo, de los enamorados, me gusta que salga en el centro, junto a la acción, el 10 de fuego, es la carta precisamente del fin del agobio. Nos hablan de aceptar la ayuda. La ayuda está, precisamente la ayuda se ha buscado, se ha pedido, ha llegado. La ayuda está fluyendo. La ayuda está fluyendo para un equilibrio. Hay que estar preparado, no solamente para lo malo, hay que estar preparado también para lo bueno. Lo malo llegó, lo malo se vivió, lo malo se está viviendo, y de esto se va a salir. Hay que abrir los brazos para lo bueno, porque lo bueno está empezando a fluir y está empezando a llegar. Mente abierta, mi gente, corazón de fuego, corazón abierto, fe intacta, mentalidad arriba. Este mes va a cerrar, vamos a declararlo entre todos muy bueno. Mi gente, vamos a ver, gente, otro arcano mayor. Este es arcano mayor de la templanza, arcano mayor número 14. En este mazo lo representa el arcángel Zadkiel. Equilibrio, moderación, cooperación, compromiso. Bueno, mi gente, se han quedado fuerte. Arcano mayor número 7 del carro también se quedó en esta parte del mazo que salió. 10 de agua. En este
corte que se quedó de cartas. No pensaba yo sacar tantas, pero han salido justo las que han querido salir y no sé quién yo para cortarlas. Aquí nos viene, mi gente, Arcano Mayor número 7 del carro, Arcángel Metatron, un logro importante, autodisciplina, voluntad, reconocimiento y elogios. Todo esto se lo está llevando María Corina Machado en las puertas que está tocando y por supuesto que elogios que recibe ella, elogios que se lleva para Venezuela. Aquí hay algo muy importante que ella va a reclamar de vuelta. Importante lo que me está llegando. Importante lo que me está llegando. Ella, una energía que ella recibió, una energía, esta la voy a voltear de última, ahí me están indicando, no sé, yo interpreto y lo que me llega pues lo digo. Hay una energía que ella ha recibido, una energía que ella se dio, pero ella la va a pedir de vuelta. No sé, así como me llegó, lo dije. Una energía que ella se dio, la va a pedir de vuelta, solamente me quedo con ello. Tenemos aquí Caballero de Copas. Caballero de Copas, aquí me están hablando directamente de Guanipa. Me están hablando de Guanipa, vamos a tener noticias de este hombre. Tenemos noticias de este hombre, va a estar dando de qué hablar, va a terminar de quitarle la máscara a alguien él. Puede ser que esté muy relacionado con el tema de los presos políticos en Venezuela. Se me viene a la cabeza el Tarek William Saab. Este hombre, Tarek William Saab, lo vamos a ver muy mal, va a ser noticia en Venezuela. Se va a hacer justicia. Se va a hacer justicia con este hombre como justicia divina. Justicia divina, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a unas preguntas que han estado y, por favor, unas preguntas. Últimamente hemos visto que las energías que se han manifestado en tu lectura, que así hemos como flaqueado en cuanto a esperanzas, pues se han cumplido. Estamos viendo a los chavistas peleándose entre ellos y lo que hablas de Margarina, todo, o sea, te adelantas a las dudas, pero también hay un recuerdo que tú hablaste del mes de mayo y también estamos viendo que mayo viene con muchas particularidades de protestas. Ayer en Cuba hubo una tremenda protesta de la gente con cacerolas y todo, que nosotros estamos acostumbrados a eso. Hubo protestas en Caracas y se está convocando para el día 21 protestas contra Pedro Sánchez en España. O sea, como lo que habías dicho, mayo, un mes convulso de protestas. Entonces, puede ser que veamos en mayo o finales de mayo llegar a María Corina como una gran líder que revolucione todo Venezuela, la gente. Es como la duda que queda, ¿no? Del mes de mayo, ¿qué juguetes en la piñata ves ahí? Mira, fíjate algo, con el tema de las protestas, pues sí. Mira, a mí que tenemos mes de mayo, lo hemos hablado muy movido con el tema de la gente, mucho movimiento con el tema de la gente saliendo, la gente activa, la gente organizada, la gente pidiendo cambios, la gente reclamándole a sus autoridades o a quienes están en cargos de autoridad, a quienes se les dio el momento de repartir equitativamente lo que venía siendo el poder, lo que venía siendo todo este tema, pero sí. Vamos a ver movimientos en todas partes porque cuando las energías están por todos lados. Y este mes de mayo no solamente, fíjate algo, es importante porque a mí también me viene a la cabeza mucho Cuba. Fíjate la similitud que hay en este momento. Fíjate la similitud que hay en este momento. Vamos a empezar por Cuba. Cuba en este instante está completamente desolada. Ya Cuba se puede decir que ha tocado fondo, ya la gente, quizás sean ellos mismos los que tomen el poder, porque ya de verdad que es insostenible. Cuba va a tener, creo que en la lectura pasada lo comenté, va a tener la ayuda que requiere, sobre todo la ayuda humanitaria. Cuba no llega a junio en esta situación.
En cuanto a María Corina ahora mismo, y lo comenté la semana pasada, no tiene fecha, no se puede decir una fecha de retorno en cuanto a ella, porque ella está haciendo precisamente en este instante lo que tiene que hacer, abrir las puertas que tiene que abrir. ¿Por qué? Porque se requiere en este instante, se requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo asegurar lo que es la confirmación de todas las empresas que van a ayudar a Venezuela a despegar a nivel energético y a despegar a nivel de lo que son empresas que van a aportar. Fíjate algo, esta carta del consejo me está ratificando lo que iba a decir. Veo como conversación con 3 empresas que están asociadas a su vez, son 3 empresas multinacionales, transnacionales, que a su vez están como que unidas a una muy grande, que están muy interesadas en lo que es la propuesta de María Corina. Y estas empresas van a formar parte tanto a nivel eléctrico, a nivel de gas, para poner a Venezuela operativa a nivel de funcionamiento energética, pero entrando todo. Va a ser literalmente como un parón, una iniciación, y no en vano me sale la carta de la casualidad. Mi gente, no va a ser casualidad. Una vez que entra María Corina va a ser un antes y un después prácticamente al día siguiente. Fíjate que están las 3 estrellas en el tarot egipcio, y no es casualidad porque está el escarabajo. El escarabajo para ellos es como un milagro, ¿no? Es un insecto milagroso, prácticamente es una deidad. Y fíjate algo, una vez, no solamente es el que María Corina entre y entró María Corina, hagamos una fiesta y celebremos y qué felicidad todo, no. Es tener todo cubierto, se necesita tenerlo todo cubierto. Y sí, son 3 empresas, mi gente, son 3 transnacionales enormes que a su vez forman parte de una empresa gigantesca a nivel energético. Y esta mujer, con sus santos ovarios que tiene, ya ha conversado con ellas, ha conversado, se ha apersonado, ha tenido comunicación, y esto no es casualidad, esto es orden divino, la innovación. Y aquí es donde empieza lo bueno. Se puede leer la carta, la innovación. Mi gente, lo que viene para Venezuela es innovación, es tecnología de punta. Por eso es que creo que lo he venido hablando, es tecnología de punta, tecnología de primera, tecnología de punta en Latinoamérica. Te voy a decir algo, y esto no va a pasar de junio. Esto no pasa del mes de junio, porque ella entra a Venezuela, pone en orden, sí. Va a haber un parón, la gente va a ver, por supuesto, mucha alegría, pero también se lo tiene que cubrir. Ella lo tiene que cubrir. Ella lo está trabajando, está observando muy bien todo lo que hay. Primeramente, hay que capturar mucho bicho suelto que queda en Venezuela, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. No es por rencor, no es por nada, es por justicia divina. Vienen capturas. Viene mucha puesta de autoridad, no solamente en Cuba, en Venezuela, en España, porque todo está entrelazado, todos estos izquierdosos, vienen los cambios, mi gente, vamos a ver que las letras son pequeñas, pero se pueden leer, vienen los cambios, viene el darle al pan pan y al vino vino, mi gente, al pan pan y al vino vino, pues sí, mi gente, y se comprende literalmente la desesperación que hay en este momento, pero el que come carne cruda, ya se sabe lo que pasa, se atoro. Las cosas están sucediendo en orden, las cosas se están dando como se tienen que dar, los problemas se están resolviendo, se están solucionando uno a uno como tiene que ser. Vamos a otra pregunta. Es suficiente por hoy, gracias. Muy bien, importantísimo tener en cuenta, vamos a tener esta semana más noticias con respecto a temas que van a estar saltando. Lamentablemente, con todo el dolor de mi alma, no me gusta ser portadora de malas noticias, pero es que esta gente de verdad que cuando se termine de destapar la losa, la alfombra, la olla que esta gente podrida tiene, pues ellos mismos, por sus actos serán juzgados.
por sus actos serán juzgados. Y ahora mismo con Mercurio entrando en Géminis, pues mira, el renacer, tenemos el comercio, el equipo, me vuelve a hacerle otra vez el rencor, mi gente, pues la reina, tenemos el destino, tenemos la amistad y en el fondo tenemos al loco. Fíjate que es primera vez que me sale esta carta y es muy importante entender que todo está para hacer que se derrumbe. El destino está ahora mismo para que se derrumbe. La reina está haciendo amistades, está haciendo convenios. El destino está marcado para que se derrumbe, para un inicio de cero, para derrumbar definitivamente las falsas máscaras. Por allí tenemos a la usurpadora haciéndole morcillas al diablo. Pues bueno, con el diablo se va a quedar. Definitivamente va a pasar una escoba. Mira cómo están, con la angustia a flor de piel, en desequilibrio. El desequilibrio les está haciendo cometer locurilla tras locurilla, pues todos son cadenas para su garganta. La limpieza, cada vez que se hace limpieza, pues cada vez que se pasa una escobita es peor para ellos porque más les viene a ellos, más se saben cosas. Esta carta es bastante perturbadora en el tarot egipcio, pero más cositas se van a descubrir. Y no es por casualidad. Todo lo que está sucediendo, mi gente, no es por casualidad. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, se les quiere, se les requiere muchísimo. Mercurio entrando en Géminis, pues la luna nueva en Tauro este 16. Preparémonos porque vamos a seguir viendo bárbaros de esto caer, pero es justicia divina, tienen que hacerlo, se tiene que hacer justicia divina. Ya hay que darles un parado. Así que mi gente hermosa, mi gente linda, hasta la próxima. A seguir orando sobre todo a nuestras energías para que este camino se siga despejando. Quiero mucho y hasta la próxima.